Mi nombre es Santiago Raúl Gámez Estrada y hoy les hablaré sobre los tipos de capacitores y sus aplicaciones. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Entre los tipos de capacitores tenemos los capacitores fijos. Estos capacitores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no se puede modificar. Sus características dependen principalmente del tipo de dieléctrico utilizado, de tal forma que los nombres de los diversos tipos corresponden con los nombres del dieléctrico utilizado. De esta forma, podemos distinguir los siguientes tipos: cerámico, plástico, mica, electrolíticos y de doble capa eléctrica. Capacitores cerámicos. El dieléctrico utilizado por estos capacitores es la cerámica, siendo el material más utilizado el dióxido de titanio. Este material confiere al condensador grandes inestabilidades, por lo que en base al material se pueden diferenciar dos grupos. El grupo 1, caracterizados por una alta estabilidad con un coeficiente de temperatura definido y casi constante, y el grupo 2, su coeficiente de temperatura no es prácticamente definido y además presenta características no lineales. Su capacidad varía considerablemente con la temperatura, la tensión y el tiempo de funcionamiento. Las altas constantes dieléctricas características de la cerámica permiten amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico. Capacitores de plástico. Estos capacitores se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Según el proceso de fabricación, podemos diferenciar entre los tipos K y tipo MK, que se distinguen por el material de sus armaduras, metal en el primer caso y metal vaporizado en el segundo. Acá podemos ver una tabla de los capacitores plásticos, donde están los diferentes tipos y podemos ver que dependiendo del tipo varía la capacidad, tolerancia, tensión y temperatura de estos. Capacitores de mica. El dieléctrico utilizado en este tipo de capacitores es la mica o silicato de aluminio y potasio, y se caracteriza por baja pérdida, ancho rango de frecuencia y alta estabilidad con temperatura y tiempo. Capacitores electrolíticos. En estos capacitores, una de las armaduras es de metal, mientras que la otra está constituida por un conductor iónico o electrolito. Presentan unos altos valores capacitivos en relación al tamaño y en la mayoría de los casos aparecen polarizados. Podemos distinguir dos tipos: electrolitos de aluminio, la armadura metálica es de aluminio y el electrolito de tetraborato de armónico, y electrolíticos de tántalo. El dieléctrico está constituido por un óxido de tántalo que nos encontramos con mayores valores capacitivos que los anteriores para un mismo tamaño. Por esta parte, las tensiones nominales que soportan son menores que los de aluminio y su coste es algo más elevado. Capacitores de doble capa eléctrica. Estos capacitores también se conocen como supercapacitores debido a la gran capacidad que tienen por unidad de volumen. Se diferencian de los capacitores convencionales en que no usan dieléctrico por lo que son muy delgados. Las características eléctricas más significativas desde un punto de vista de su aplicación como fuente acumulada de energía son: altos valores capacitivos para reducir tamaños, corriente de fugas muy bajas, alta resistencia en serie y valores pequeños de tensión. Capacitores variables. Estos capacitores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. Igual que pasa con las resistencias, podemos distinguir entre capacitores variables. Su aplicación conlleva la variación con cierta frecuencia, por ejemplo sintonizadores, y capacitores ajustables o trimmers, que normalmente son ajustados una sola vez. La variación de la capacidad se lleva a cabo mediante el desplazamiento mecánico entre las placas enfrentadas. La relación con que varía su capacidad respecto al ángulo de rotación viene determinada por la forma constructiva de las placas enfrentadas, obedeciendo a distintas leyes de variación, entre las que destacan la lineal, logarítmica y cuadrática corregida. Identificación de capacitores. Vamos a disponer de un código de colores cuya lectura varía según el tipo de condensador, y un código de marca, particularizado en los mismos. Primero, determinaremos el tipo de condensador, ya sea fijo o variable, y el tipo concreto dentro de estos. Las principales características que nos vamos a encontrar en los capacitores van a ser la capacidad nominal, tolerancia, tensión y coeficiente de temperatura, aunque dependiendo de cada tipo
traerán unas características u otras. En cuanto a las letras para la tolerancia y las correspondencias número-color del código de colores son los mismos que para las resistencias. Debemos destacar que la fuente más fiable a la hora de la identificación son las características que nos proporciona el fabricante. Capacitores cerámicos tipo placa, grupo 1 y 2. El color que tienen estos capacitores en la parte de arriba simboliza el coeficiente de temperatura. Luego el número es el valor capacitivo en picofaradios y la letra es la tolerancia. En los capacitores cerámicos tipo disco grupo 1, en la cara anterior, los tres primeros colores son el valor capacitivo en picofaradios. Luego, en la cara posterior, el primer color es el coeficiente de temperatura y el segundo color es la tolerancia del capacitor. En los capacitores cerámicos tipo disco grupo 2, los tres primeros colores son el valor en picofaradios. En los capacitores cerámicos tubulares, los tres primeros colores son el valor capacitivo en picofaradios y el último color es la tolerancia. Y en la parte de afuera del capacitor el color significa el coeficiente de temperatura. Y en el código de marcas, la primera letra es el coeficiente de temperatura. Luego el número es el valor capacitivo en picofaradios y la última letra es la tolerancia. En los capacitores plásticos en el código de colores, los tres primeros colores son el valor capacitivo en picofaradios, el cuarto color es la tolerancia y el quinto color es la tensión máxima. Y en código de marcas, el número de la izquierda es el valor capacitivo en microfaradios, la letra es la tolerancia y el número del centro es la tensión máxima en voltios. En las aplicaciones que tienen los capacitores, tenemos dispositivos que requieren capacitores para almacenar una carga, la cual debe ser liberada rápidamente, como por ejemplo el flash de una cámara fotográfica. Los capacitores pueden eliminar ondas o rizos en las frecuencias de la corriente eléctrica. Si en un circuito con corriente de voltaje continuo DC hay rizos u ondas, un capacitor grande puede absorber los picos y llenar los valles nivelando el voltaje. Además puede mantener la corriente en un circuito y evitar caídas de tensión.